Hola, estimados amigos, alumnos, aficionados al ajedrez. Mi nombre es Santiago Mellano, soy el profesor de ajedrez de la Escuela Escocesa San Andrés y aquí estamos con una segunda entrega de las clases trabajando el tema de la precisión en ataque. En este caso vamos a ver una partida partiendo desde esta situación que tenemos aquí en el tablero, conducida por uno de las más jóvenes promesas, el brillante Alireza Firouzja, jugador de 15 años que viene teniendo actuaciones que están causando asombro en el mundo del ajedrez, y es uno de los niños prodigio, digamos, con tan corta edad, junto a otros que han aparecido últimamente, como Vincent Keimer, por ejemplo, de 14 años en Alemania, el norteamericano Samuel Sevian, también el sorprendente jugador hindú Pragnanda. Y bueno, Alireza tiene un estilo muy agresivo y vamos a ver cómo definió esta partida en la primera ronda del Abierto de Reykjavik hace muy poco tiempo. Un torneo que estuvo liderando y que finalmente malogró al ser derrotado por un experimentado jugador rumano, pero en el que este joven iraní está empezando a mostrar sus condiciones y junto a otros fortísimos jugadores muy jóvenes, prácticamente entre niños y adolescentes, están produciendo una gran renovación y la esperanza de que sigan apareciendo grandes figuras y podamos ver grandes combates en la arena del ajedrez mundial. En este caso, el blanco ha jugado una variante irregular contra la defensa siciliana planteada por el oponente, y Alireza ha comenzado un ataque con este peón, con el peón F, que es un ataque clásico, porque el avanzar con el peón F en una situación como esta es lo más lógico, el procedimiento más lógico para darle vida, fuerza y mayor poder al alfil, que está ubicado en C4, como pasa en la apertura italiana, en algunas líneas de la española, donde desde B3 y A2 el alfil ejerce su presión y todo su poder. Y también en la misma siciliana, si bien esta no es una variante de las más clásicas, pero no es una posición tampoco que sea tan extraña o que no se haya visto. El ataque con el peón F en este momento es bastante difícil de afrontar para las negras. Alireza jugó sin demoras con F5. El negro aprovechó para instalar su caballo en la casilla de 5 y entonces el joven iraní directamente juega F6, que es una jugada que duele mucho a las negras y la pone realmente en graves aprietos, porque la decisión G por F6 deteriora demasiado el enroque. G por F6 no debe ser una situación muy defendible. G6 es necesaria, pero el negro queda con muy poco espacio en la zona del rey, la defensa se hace muy difícil y la opción caballo por alfil directamente llevaría a la derrota inmediata, porque con dama G4 el joven prodigio iraní amenazaría mate en G7 y luego de G6 simplemente la jugada dama G5 amenazando entrar en H6 para luego dar mate en G7 ya pone a las negras en una situación probablemente insostenible, porque aquí nosotros deberíamos sacar el rey y en este caso si las blancas jugaran dama H6 las negras tienen para jugar torre G8 y si torre F4 las negras podrían salvarse jugando G5 justo a tiempo para impedir que la torre pase, pero trayendo un poquito las jugadas hacia atrás, luego dama G4, G6, dama G5 y rey H8, las blancas
no necesitan jugar inmediatamente dama h6, sino que podrían jugar torre f4, y eso amenaza simplemente pasar la torre, con lo cual las negras no tendrían forma de detener el ataque que se viene. Por ejemplo, si caballo e3, ya podemos jugar dama h6 amenazando dama g7 mate, pero también ante torre g8, que es la movida única para detener el mate, las blancas podrían rematar con algo de brutalidad y elegancia al mismo tiempo, con dama por h7, rey por y torre h4, produciendo una muy bonita definición. Entonces, luego de f6, el oponente de Alireza tuvo que jugar g6, y aquí es muy interesante la forma en que procede este talentosísimo jugador iraní, porque sin ningún tipo de demora ni desarrollar ninguna pieza, apela a la jugada directa, que es dama de 2, ya que si, por ejemplo, ahora caballo por alfil, dama h6 y ya no hay defensa. Vemos con qué rapidez implementa la maniobra de ataque. Las negras se ven obligadas a jugar rey h8, y acá nuevamente, y esta es la jugada que yo quiero remarcar en esta clase, aparece la precisión y la capacidad de manejar la posición con el máximo cuidado, ya que si él hubiese cometido el error de jugar dama h6, las negras frenan con torre g8 el mate en g7, y luego ante el trampolín con torre f4 las negras quedarían totalmente bien con el movimiento g5, pudiendo ya rechazar todo el ataque. Entonces, en cambio, fijémonos cómo tras rey h8 el joven iraní hace dama g5, y en este sentido podemos hacer una comparación con la clase número 1 en la partida en la que Fischer jugó frente a Benkol la movida torre f6. Esta movida también es una movida que tiene cierto grado de profilaxis, de prevención de la posible defensa de las negras. Y aquí, una vez más, si caballo por c4, las blancas pueden continuar con torre f4, amenazando tanto torre h4 como también dama h6. Entonces las negras no tienen salida. Si caballo e3, nuevamente dama h6, amenazando mate en g7. El movimiento sería torre g8, y una vez más dama por h7, termina la partida. Entonces, en esta situación, las negras comprenden que están prácticamente al borde del colapso, y hacen una jugada desesperada, pero que tiene su lógica, que es d5. d5 en realidad deja al caballo sacrificado, pero si el caballo es capturado, las negras podrían tomar en c4, digamos. Entonces, el movimiento d5, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el propósito? Muy simple, lo que quiere es abrirle la vía de camino de regreso hacia el ala de rey al alfil negro para luego poder detener las amenazas. Alireza juega muy directo, directamente juega torre f4, que instala todas las amenazas que ya habíamos estado mirando en variantes anteriores, con la idea simplísima de que a d por c4, dama h6, torre g8, y otra vez tenemos el mate que ya habíamos mirado en otras variantes recientes. Entonces, torre f4, que es un trampolín, este concepto es muy importante. La torre estaba en f1 y se dirige a f4, trampolín, así es como lo denominó en el libro Mi Sistema, el gran teórico del ajedrez, Aron Nimzowitsch, juntamente con el Tratado de Grau de 4 tomos. El libro Mi Sistema es uno de los basamentos de la estrategia para la mayoría de los jugadores cuando comienzan a estudiar y tratar de comprender más este juego. Así que la idea del trampolín es muy interesante. La torre se fabrica, un método, una forma de llegar a participar del ataque, a definir la partida. Y el problema de las negras, acá vemos también qué problemático, qué grave es la falta de espacio. La falta de espacio impide que las piezas puedan trasladarse porque no tienen
agilidad. Imaginémonos que estamos en un departamento, hay muchas personas adentro y no tienen manera de desplazarse con rapidez. En cambio, en una casa grande nos podemos mover con mucha más facilidad. Así que las negras recurren a torre 8 para tratar de llevar el alfil a la zona donde se está produciendo el desastre, y las blancas podrían tomar el caballo, pero en ese caso las negras tomarían el alfil blanco. Entonces, perdón, esta no fue la jugada. Las blancas hicieron ante torre 8 alfil B3. Alfil B3. Y las negras salvan a su caballo. Entonces las blancas hacen el trampolín. Esta jugada amenaza inmediatamente torre por H7. Por ejemplo, si las negras jugasen peón por peón, entonces torre por H7, rey por H7, dama H6, rey G8 y dama G7 mate. Entonces, ante la gravedad de la amenaza, hay que ir a proteger el punto donde se produce el mate, o sea G7, y las blancas deciden sellar la posición, ya no le dan ninguna oportunidad a las negras de poder salir de la asfixia. El peón de F6, que es clave en esta situación, queda defendido el peón de F6, y las negras no pueden evitar un golpe táctico que se avecina, que es torre por H7, seguido de dama H4 jaque. Ahora vamos a ver, porque esto se produjo en la partida. El negro intentó un recurso bastante interesante. El caballo trata de ir, no sabemos si a G8 o a F5. No puede ser capturado porque en ese caso alfil por peón, dama H6 y alfil por H4. Ahí vemos cómo con este recurso se estaría defendiendo muy bien. Pero luego de esta difícil, tortuosa jugada, Ali Reza Firouzja definió la partida con el brillante golpe que yo anticipaba: torre por H7, rey por, dama H4, rey G8 y alfil H6. El alfil entra en acción justo para definir la partida. Lo que él quiere hacer es cambiar alfiles para luego cerrar el juego con el mate en G7. Si alfil por alfil, dama por, y no se puede evitar el mate. Y si no, luego de alfil H6 y caballo F5, las blancas pueden cambiar caballos y luego de la captura cambiar alfiles para luego, en caso de rey por, dar mate con la simplísima dama H8, y en caso de torre por sobreviene dama F6 y es inevitable el mate G7. Por eso es que en esta situación, luego de jaque en H4, rey G8 y alfil H6, en realidad el oponente del joven iraní decidió rendirse. Bueno, es una producción muy bonita, es muy interesante lo que podemos aprender: la maniobra del trampolín, el dominio en el ala de rey por medio de la adquisición de tanto espacio. Tenemos que tener cuidado, si con negras quedamos tan comprimidos, la falta de espacio es un problema muy grave y es muy difícil defender el enroque cuando un peón ha ingresado de esa manera, como sucede en esta partida. Y luego también es muy interesante la precisión. Como yo le decía, el cálculo se desarrolla y se entrena a través de muchos ejercicios, y una de las condiciones que muestran todos estos genios, realmente son genios, como Firouzja, es un dominio de la táctica y de las posiciones de ataque. Ojalá que sigan surgiendo jugadores como estos. Ya tuvimos los famosísimos casos de prodigios como fueron en su momento Bobby Fischer, que con 14 años fue campeón de Estados Unidos, Garry Kasparov, que a los 16 años comenzó a brillar en la arena internacional, y tantos otros. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que les sea útil, y jueguen muchas partidas y disfruten del ajedrez. Chau, hasta la próxima.